Bueno, gente, acá estamos, empataron 1-1 Argentina y Colombia, empató la Escaloneta en el Monumental ante la selección cafetera en un partido duro, en un partido picado, en un partido que realmente la Escaloneta lo tenía para perderlo de local. Colombia que mostró otra actitud de lo que venía haciendo en los últimos partidos, de la involución que venía mostrando el conjunto colombiano en este 2025. Bueno, contra Argentina con el Monumental, con los argentinos, los 80.000 argentinos y los 5.000 colombianos de fondo, mostró otra cosa el conjunto de Toto Lorenzo, una revitalización futbolística, pero una cobardía en el final del partido, en los últimos minutos, porque con un jugador más no se puede tirar tan atrás una selección de la jerarquía de Colombia contra una selección como la Escaloneta, porque lo vas a terminar pagando. Por el otro lado, Argentina termina superando una prueba de actitud por sobrejuego. El partido no se pudo jugar como lo planteó Scaloni, como lo había pensado el equipo local. Creo que Colombia trabajó muy bien la mitad de la cancha. Hay méritos en el Toto Lorenzo a la hora del armado del equipo, de reforzar esa mitad con Richard Ríos, Lerma y Kevin Castaño, y a eso sumarle a James con Luis Díaz y Campás por los costados. Colombia jugó sin delantero central, sin nueve, porque Colombia entendió que el partido era con los rápidos, no era con una sola referencia de área, sino que era moviéndose constantemente, esperando a que se desplieguen los laterales, tanto Muñoz como Machado, y teniendo a Luis Díaz y a Campás flotando, ya sea por las bandas o tirando diagonales para adentro. En eso Colombia pudo lastimar a la Argentina. James intermitente, pero en esa intermitencia lo dejó a Machado mano a mano con el Dibu Martínez en un pase genial a espaldas de Molina, picó muy bien Machado. Terminó definiendo mal el lateral izquierdo colombiano, pero la intención de cómo Colombia quería atacar estaba clarísima. Y después Colombia tuvo en Campás retrocediendo, en Luis Díaz a veces retrocediendo, en James a veces quedando, como muchas veces pasa con Messi en la Argentina, como jugador más adelantado, mientras los dos extremos bajan a ayudar a la mitad de la cancha. Bueno, generó una superioridad numérica en el mediocampo del conjunto colombiano, lo que hizo que Argentina se sintiera cada vez más incómoda en el partido, no pudiera generar situaciones de gol, no pudiera tener el dominio territorial del partido, perdió durante muchos tramos la pelota del conjunto argentino, sumado a malas actuaciones en el mediocampo, en especial de Paul y de Enzo Fernández, ¿no? Creo que Argentina hoy tuvo varios bajos rendimientos, los laterales, porque fue malo decididamente el partido de Molina, fue muy mala la doble fecha de Molina, de eliminatorias, fue malo el partido de Medina, pero bueno, son jugadores, bueno, Molina no, pero Medina recién está arrancando y no es naturalmente lateral izquierdo. Ahora, eh, que De Paul haya tenido un flojo rendimiento y haya tenido un error de criterio fuerte en el comienzo de la jugada del gol, porque ante la presión de Kevin Castaño, De Paul, en vez de tocar de primera o controlar y tocar rápido, quiere hacer un rodeo, lo adivina Kevin Castaño y a partir de ahí sale el contragolpe con Lucho Díaz. Otro que comete un error conceptual de los que no suele cometer el Cuti Romero, que especulando con los amagues de Díaz y queriendo aguantarlo, se mete adentro del área, no lo sale a buscar al colombiano, atemorizado, ¿no? Por el talento que tiene Luis Díaz, pero en una jugada en donde hasta es mejor a veces salir del área, atacar y de última, si te gambetea, hola, ¿cómo estás? Meterle y ganarte una tarjeta amarilla. Bueno, no hizo ni una cosa ni la otra porque el Cuti se mete adentro del área, facilita el enganche de Lucho Díaz y a veces cuando llegan dos jugadores es peor a que llegue uno, porque llegan casi al mismo tiempo Molina y Paredes, ninguno va con la fortaleza que había que ir en esa acción, a veces pensando que el compañero, o por temor a chocarse con el compañero, pasa Lucho Díaz bárbaro por el medio, define bien ante la salida del Dibu, 1-0 para Colombia, y ahí se le planteó el partido que más quería jugar el Toto Lorenzo. Ya había avisado Lucho Díaz con un anterior que atajó fácil el Dibu, pero con el 1-0 arriba Colombia se replegó todavía más, cerró muchísimo sus espacios y apostaba a la contra de Díaz o de Campás. Ahora, ¿qué pasa? Colombia, en ese replegarse,
terminó cediendo demasiado protagonismo. Que bueno, uno podrá decir 11 contra 11, está jugando en Argentina de visitante, muy complicado para Colombia, un escenario que siempre le ha sido duro a la selección colombiana. De hecho, eh, fue la primera vez desde aquel legendario 0-5 en el 93 que Colombia mete un gol en Argentina. Y bueno, se entiende desde ahí esa postura. Dato de color para la transmisión de Teis Sports, ¿no? Muy lindo cómo se mufó a Colombia en la final de la Copa América con la pelota parada. Ahora, hermoso, ¿no? Que después del dato de Gastón Edul de que el Dibu buscaba el récord de vallas invicta, ¿no? A los 30 segundos le metió el gol Luis Díaz. Entonces, bajemos, ¿no? Con el tema de las mufas y las no mufas, porque a veces sale bien, a veces sale mal. Dicho sea de paso, creo yo que muchas veces nos terminamos, ¿no? Subiendo a motos y a pajas mentales que a veces nos hacemos con o algunos jugadores o algunas ideas, ¿no? Porque a veces, más allá de los nombres propios, hay que ver la posición en el campo de juego. Se me viene fácilmente a la mente, por lo que fue este partido, el rol de Enzo Fernández, tan adelantado, muchas veces de wing izquierdo, en una rotativa con Almada, Messi tirado un poco más a la derecha. Realmente lo del primer tiempo prácticamente no fluyó. Hubo un remate de afuera de Julián que tapó bien Mier. Hubo participaciones esporádicas de Messi donde sí pudo con un pase, con una filtrada, con una gambeta corta, marcar alguna diferencia. Pero la realidad es que el partido estaba difícil, el partido estaba como para seguir moviendo la pelota, pero Argentina no encontraba los huecos y no tenía la precisión, ni en De Paul ni en Enzo, para encontrar el camino y no tenía desborde por los costados, porque Medina no siente esa posición, no siente el desborde y Molina estaba jugando un partido espantoso. Scaloni, ante eso, en el entretiempo, yo creo que termina equivocando la lectura, porque si bien Molina estaba jugando mal, el que más primero tenía que salir era Medina para insistir con algo que ya se ha hecho muchas veces y que ha funcionado, es que Nico González juegue de tres, pero elige el técnico de la selección ir por la de los carrileros, tanto Juliano como Nico González de carrileros y jugar con línea de tres, algo que viene cada vez repitiendo más seguido Scaloni, teniendo en cuenta que no hay laterales en el fútbol argentino. No hay laterales de este nivel en el fútbol argentino y eso preocupa, más allá de la convocatoria de Troilo, más allá de que pueda asomar Soler. Bueno, justo en esta fecha FIFA, Montiel estaba lesionado, no estaba al 100%, entonces te termina recortando un poco más la posibilidad, ¿no? Pero llama mucho la atención. Evidentemente a Valentín Barco no lo ve para esa función, más allá, insisto, el Colo Barco tampoco está jugando de tres ahora en Estrasburgo, en el Racing de Estrasburgo. Entonces, cada vez se reduce más el espectro de laterales. Por eso también recurrió a carrileros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia del carrilero con respecto al lateral? El carrilero, cuando vos tenés mucha posición de pelota, tiene menos sorpresa. Ya está posicionado en campo contrario. No aparece de sorpresa por atrás. Y eso es lo que le pasó a Colombia. Ya tenía muy fijados a Simeone, a Juliano de un lado y a Nico González del otro. Juliano que entró impreciso, estuvo impreciso todo el partido. La primera pelota que tocó se la dio justo a donde estaba Lucho Díaz. Lo que sí, y siempre se me remarca, la actitud y los huevos de este equipo, porque Juliano Simeone corrió 60 metros para molestar a Lucho Díaz y terminar forzando el córner en el final de esa jugada. Lo terminó molestando el colombiano, pero bueno, la pelota se la dio el colombiano. No sorprendieron casi nunca a los carrileros, mientras el partido estuvo 1-0 una vez, pero por una avivada de Messi, que hace rápido un tiro libre así y le mete un pase excelente a Nico González, que, bueno, remata bien hacia donde estaba Mier. Mier que tuvo un temita ahí con los rebotes, da un mal rebote Mier. Llega Enzo Fernández que le pegó espantoso, mostrando que está muy bien la intención de tenerlo ahí pisando el área, pero sin la que llegó con el arco libre, le pegó con, no sé, con la tibia, con la canilla, no sabemos bien con qué le pegó, pero le pegó espantoso. Bueno, no termina ayudando de mucho. En otra que se aviva Messi, que hace un tiro libre que parecía que iba a centro, iba al arco, tapa Mier, da un pésimo rebote,
porque por la posición ahí la tenés que mandar al córner siendo arquero, porque sabés que te puede venir un jugador contrario de adelante con el arco libre. Bueno, eso hizo Mier. Lo que pasa es que el jugador contrario que vino de frente al arco fue Nico González, que como sabemos tiene mucho despliegue, corre, pone huevo, todo lo que quiera, pero tiene menos gol que el Alfajor Fulvito. Entonces la realidad es sí, se perdió un gol a 3 metros del arco. Argentina, más allá de no brillar desde el juego y de mantener una actitud sólida, ya merecía el empate. Tenía situaciones de gol esporádicas para merecer el empate, mientras Colombia era tirarse la larga a Luis Díaz y que Lucho Díaz se saque a 3 hombres de encima. Tuvo una situación Colombia, por supuesto, a partir de Lucho Díaz. Después sí llegó a reforzar Campá, James, termina siendo un remate muy bueno de un gran jugador como Richard Ríos, partidazo de Richard Ríos. Me gustaron los 3 volantes colombianos porque por algo también anularon y fueron superiores a los mediocampistas de Argentina, tanto Castaño como Richard Ríos como Lerma. Jugaron muy bien los 3, tuvieron una participación y tuvieron una presencia importante a la hora de marcar, a la hora de desplegar, a la hora de llegar. Richard Ríos tuvo ese remate, un doble desvío, tapó bien el Dibu. Después en la que Lucho Díaz hace una jugada bárbara, por el segundo palo vuelve a entrar Richard Ríos, cabecea, la pelota pega en el palo y sale. Pero a pesar de esas 2 situaciones esporádicas de Colombia y de las 3-4 que tuvo Argentina, 11 contra 11, el partido se jugaba mucho más en campo colombiano y daba la sensación de que cualquier jugada aislada, porque hubo un par de situaciones de Messi, casi lo encuentra Julián Álvarez, como que Julián también estaba al borde de quedar mano a mano, en una cortó muy bien Lucumí, en otra cortó muy bien, a veces se me van los nombres, Davinson Sánchez, o fue Macha, bueno, ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que fue Davinson Sánchez. Entonces, había una sensación de que el empate podía llegar, hasta que Enzo Fernández decidió coronar un partido para el olvido. Creo su peor partido en la escaloneta. Eh, la realidad es que es una imprudencia muy grande. No es que no tiene forma de verlo a Kevin Castaño, lo tiene de frente. Porque muchas veces, por ejemplo, la que le pasó a Nico González hace un par de partidos, que le metió una patada en la cara, pero le venía de atrás. Nunca lo vio. Acá Enzo lo tenía de frente a Kevin Castaño. No lo vio con la periférica. Quiso arriesgar de más, levantando tanto la pierna. Bueno, la realidad es que le metió un planchazo acá a Kevin Castaño, le dejó toda la marca de los tapones, encima justo al de River, Enzo, tremendo lo tuyo, pero bueno, bien expulsado, nada que discutir. Y Scaloni, creo yo, que ya venía meditando sacarlo a Enzo Fernández porque realmente daba para el cambio, como también daba para el cambio de De Paul, más allá de que sorprendió la salida de De Paul en el entretiempo, porque De Paul prácticamente no sale nunca. El rendimiento futbolístico marcaba el cambio. Pero bueno, con uno menos parecía todo a pedir de Colombia. Pero acá empieza también las deficiencias, ¿no? Del conjunto colombiano. Los grandes errores del Toto Lorenzo y la inferioridad, hasta te diría, psicológica de Colombia. Más allá del cambio que ya había hecho Lorenzo de poner a Román por Campás, cambio, bueno, excesivamente defensivo, pero 11 contra 11, vamos a aguantar, que no nos agarren mal parados. En serio, sacar a James Rodríguez, sacarlo a James para poner al Cancino también de Carrascal, porque si de última el único cambio hubiese sido James por Arias, bueno, qué sé yo, Arias tiene mucho más despliegue, 11 contra 10, uno puede imaginar que va a haber mucho más espacio, pero no, o sacó para ponerlo a Carrascal y a Castaño, que bueno, alguna secuela de semejante planchazo le iba a quedar, lo puso a Arias. Colombia lo único que hizo fue retroceder todavía más, con un jugador más, con un hombre de más. Gravísimo error, y eso habla de la inferioridad, y eso habla de la cobardía de una Colombia que se paralizó ante la situación favorable de estar ganando 1-0 con un jugador más y teniendo jugadores de jerarquía como para atacar y liquidar el partido. Tratar de recuperar la pelota como lo habían hecho muy bien Lerma, Castaño y, y Richard Ríos, pero con un jugador más, aún poniendo a otro volante si tenía que salir Castaño por el planchazo denso, porque Colombia tenía esa posibilidad también. No, el Toto Lorenzo eligió otro camino y ahí es donde Colombia sentenció sus chances, porque ya había avisado Messi de haber estado cerca. Scaloni
ahí tuvo esa fortuna o esa lectura, lo saca Messi que estaba jugando un partido correcto, que estaba más enchufado que el propio Thiago Almada, lo deja a Thiago Almada y es Thiago Almada quien finalmente termina convirtiendo el gol del empate. Era una avivada argentina, en una inocencia y cobardía colombiana, porque si vos te querés quedar tirado en el piso, Lucumí, no es el momento, te tenés que tirar en el piso cuando la pelota es tuya, no cuando la mandás al lateral. Verde, Lucumí, error grave. Lo aprovecha íntegramente la Argentina. Gran gol de Thiago Almada, que más allá de haber tenido un partido intermitente, termina consolidándose cada vez más en el equipo titular, o al menos, si no es titular por un tema táctico, ser el primer cambio. Gran acierto de Scaloni, porque, bueno, inclusive el propio Scaloni fue bastante, no sé si criticado, pero la convocatoria al Mundial de Qatar de Thiago Almada fue mirada de reojo, porque está en la MLS, todo lo que quieras. Bueno, y lo fueron llevando de a poco a Thiago Almada y hoy es un jugador cada vez más importante en el esquema de la selección argentina, que se mostró fuerte, supo también manejar los tiempos del partido en el 1-1, porque Colombia, si bien ahí sí con el empate salió para adelante, salió a buscar la victoria, no tuvo prácticamente situaciones de gol en un partido que se hizo cada vez más picado, que hubo mucho careo, fuerte Argentina en el careo, con Colombia que también tiene personalidad para ello, me gustó desde ese lado, más cuando el partido estuvo empatado, porque cuando estás abajo, entrar en los careos, en los empujones, en esas cosas, no te convenía. Ya con el 1-1 y habiéndolo empatado con un jugador menos, por supuesto que mentalmente muy bien. El mejor de Argentina diría yo que Paredes, me gustó el partido de Paredes. Lo único fiaca que no me gustó de Paredes es que se ganó una amarilla en esos careos, que la realidad es que no vale la pena ir por pelearse con Davinson Sánchez después de la expulsión de Enzo Fernández. Macho, sí, se te van al humo porque tu compañero metió un planchazo criminal, no hay más. No es necesario entrar en esa, pero bueno, a veces se pasa de rosca. La mejor de Paredes en una, ya había estando 1-1 sobre el final, fue con los dos pies para adelante. Criminal, que el jugador colombiano, creo que era Arias el que la llevaba, sacó la pierna porque si no lo rompe todo. Es de esos planchazos que seguro van con un grito que en la transmisión no lo podés escuchar, viéndolo por la tele, pero en la cancha, si estás cerca, lo escuchás seguro. No me importa cuánta gente esté alentando. Bien Paredes, me gustó. Después creo que fue un buen partido del Cuti. El Dibu seguro, cada vez que lo llamaron respondió. Y después no hubo así grandes rendimientos, inclusive lo de Thiago Almada, aún con el gol. Pero es una actuación positiva, más por la actitud, por esa personalidad que supo mostrar la Argentina por sobre el juego. El juego no le fluyó, tuvo los huevos, tuvo las garras para en una situación muy adversa, como te puede pasar en un partido picante en el Mundial. Bueno, sacar el fuego sagrado y rescatar un empate que parecía muy complicado ante una dura Colombia. Párrafo aparte, a Argentina, cuando va de visitante, le tocan árbitros localistas y cuando juega de local, no le tocan árbitros localistas. Bueno, detalles, y creo yo que con Mebol quiere emparejar un poquitito, ¿no? Porque si no, mucha diferencia que Argentina esté 10 puntos primera en estas eliminatorias. Pero bueno, lo hubieran pensado antes de sacarle 3 puntos a Ecuador, ¿no? Que después de Argentina es la mejor selección de estas eliminatorias. Dicho sea de paso, empató Argentina, buen punto por la actitud, por sobre el juego, por cómo se había complicado el partido en el segundo tiempo, y cierra una doble fecha de eliminatorias que, si bien creo yo que la escaloneta viene mostrando menos juego de lo que supo mostrar inclusive en las eliminatorias pasadas, hace 4 años, o inclusive en el Mundial de Qatar, creo que futbolísticamente es menos vistoso, pero sí ha visto un equipo también más rocoso, más duro, en muchos partidos, más allá que de visitante en algunas situaciones le ha costado. Pero insisto, 10 puntos de ventaja sobre el primero en unas eliminatorias donde el nivel general ha sido más bajo de lo que habían sido las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció este partido. Acá se hizo un análisis recontra completo. Cómo lo ven a Argentina, cómo lo ven a Colombia de cara a la última doble fecha de las eliminatorias en este momento. Los leo, debatimos en los comentarios, dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, para el que quiera seguirme en las distintas redes sociales. Y como siempre, siempre digo muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, por estar del otro lado. Y será hasta la próxima.